Bien, ya vimos cómo se construye una señal senoidal. Vamos a copiar esta tabla de ángulos, vamos a irnos a la hoja 2, vamos a pegarla, y ahora vamos a hacer una señal de voltaje, ¿sí? Por ejemplo, para aquellos que trabajan en circuitos donde es 127 voltios, entonces para obtener el valor pico de la senoidal, multiplicamos 127, que es el valor RMS, por la raíz de 2, y vamos a obtener 179.6 voltios. Entonces, para construir la señal de voltaje vamos a poner 179.6 por el seno de los radianes resultantes de este ángulo, ¿sí? Y ahora vamos a tener ahí nuestro voltaje, ¿sí? Y ahora vamos a pensar en una corriente y vamos a pensar que tenemos una corriente de 10 amperes. RMS multiplicamos por raíz de 2 y vamos a obtener 14.14 amperes por el seno de los radianes resultantes de este ángulo, ¿sí? Actualizamos la tabla y ahora vamos a insertar un gráfico de XY de dispersión de solo líneas y finalizamos, ¿sí? Bien, ahí tenemos ya nuestra señal. Vamos a poner un poco más de corriente. Vamos a poner unos 40 amperes. 40 amperes pico. Y actualizamos nuestra tabla, ¿sí? Entonces, si se fijan ustedes, ya tenemos nuestra señal senoidal de voltaje y nuestra señal senoidal de corriente, ¿sí? Sin embargo, pues esto en la vida real sucede solamente en las resistencias, pero cuando tenemos circuitos capacitivos o inductivos hay un desfase. Para poner un desfase en esta señal, vamos a trabajar con la corriente, y aquí en esta ecuación vamos a inducir una resta. Por ejemplo, aquí le vamos a poner el desfase de 40 grados. Y acuérdense de siempre actualizar su tabla. Ahí está. Entonces, tenemos un circuito inductivo. ¿Por qué? Porque vemos que el voltaje empieza en 0 grados y la corriente está empezando en 40 grados, ¿sí? Aquí, para calcular el factor de potencia, entonces vamos a calcularlo como igual al coseno de los radianes de menos 40 grados. Perdón. Aquí falta ponerle los paréntesis. Ahí está. Entonces, con esta ecuación vemos que tenemos un 0.76 de factor de potencia en atraso, ¿sí? Porque la corriente está atrasada. Ahora vamos a ponerle un adelanto. Nada más cambiamos aquí el signo más, damos enter y ahora actualizamos toda la tabla de la ecuación, ¿sí? Y aquí vamos a cambiarle por positivo, que va a ser lo mismo, ¿sí? Nada más aquí tenemos un factor de potencia de 0.76 en adelanto. Significa que tenemos un circuito capacitivo, ¿sí?
Bien, pues así es como se construye una onda de voltaje y de corriente, y así se calcula el factor de potencia de desplazamiento, porque nos estamos basando en un desfase de corriente. Bien, pues muchas gracias.